la confirmación según la Biblia, porque hay una confirmación según el sacramento de la Iglesia Popular Romana, que dice tener alguna base en la Escritura, pero que en realidad no es más que un rito. Yo recuerdo, ¿verdad?, que llevaba una vela, llevaba un librito, llevaba un rosario, como candidato a la confirmación, pero en realidad no recuerdo que me estaban confirmando. Supuestamente reciben el Espíritu Santo, hacen una unción con un bálsamo de aceite y bálsamo, y supuestamente ya están confirmando a los creyentes o a los niños, porque pues en la mayoría son niños todavía los que reciben esa supuesta confirmación. Pero ahora, hermano, vamos a ver la confirmación según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de confirmación? Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí precisamente en Hechos capítulo 15, versículo 36, y de ahí nos pasamos al 40 y al 41. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia. ¿Qué haciendo, hermano? Confirmando a las iglesias. Los hermanos anduvieron por diferentes ciudades. Dice el versículo 36 que anunciaban o andaban anunciando la palabra del Señor. Y por medio del anuncio de la palabra del Señor y encomendando a los hermanos a la gracia del Señor, como lo dice el versículo 40, así, de esa manera, hermano, anunciando, repito, el Evangelio y también encomendando a los hermanos a la gracia del Señor, de esa manera confirmaban a las iglesias. A las iglesias, hemos dicho que las iglesias no son edificios, no son 4 paredes edificadas de ladrillo o de piedra, no. Nunca en la Biblia encontrará que se refiera a iglesias refiriéndose a un edificio, a una construcción. Iglesias significa, hermano, los congregantes. Ya hablando más detenidamente, iglesias son los salidos o los llamados fuera de. Eso es la etimología o el significado original de la palabra iglesia. Los salidos fuera de, o los llamados fuera de. El Señor es el que hace el llamado y salen fuera de ¿dónde? Salen fuera del mundo, salen fuera de las cosas de este mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Esta confirmación, hermano, vamos ahí al capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí donde estamos, pero 18, 22 y 23. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia y de la
Frigia, confirmando, ¿a quién, hermano? A todos los discípulos. Allí estaban, hermano, los discípulos o los siervos de Dios, hermano, anunciando la palabra de Dios. Y dice, hermano, que anunciaban la palabra de Dios, encomendaban a los hermanos a la gracia de Dios. Y bueno, aquí dice que confirmaban a todos los discípulos, confirmando a la iglesia. Bueno, la iglesia son los discípulos, o los discípulos son la iglesia, confirmando a todos los discípulos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Retrocediendo ahí un poco al capítulo 16, versículo 1 al 5. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, es decir, Pablo y Silas, hermano, llegaron a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran, ¿qué cosa, hermano? Confirmadas ¿en qué? En la fe, y eran aumentadas en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Bueno, la confirmación que habla la Biblia, entonces, es de ser confirmado en la fe, no mediante un rito, no, sino confirmados en la fe. Gloria a Dios. Y allí, hermano, eran confirmados porque los apóstoles del Señor les daban que guardaran los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, que había que guardar esta palabra, los decretos que habían determinado los apóstoles. Acuérdese lo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, ahí está el fundamento. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 14. Encontramos esta palabra confirmación, hermano, principalmente en este libro de los Hechos. Dice el versículo 21 y 22. ¿Lo tenemos? Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. ¿Qué haciendo, hermano? Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando sus ánimos, los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Hemos dicho que la palabra exhortar, hermano, viene de la palabra del griego parakleto, que significa consolar. Inclusive cuando habla del consolador, usa esa misma palabra parakleto. Esto porque alguien tiene la idea equivocada que exhortar es regañar o es dar una tremenda amonestación. No, son dos cosas distintas: amonestación y exhortación. Exhortación más bien está en el sentido
de consolar, de ayudar, de fortalecer. Eso es lo que quiere decir exhortación. Y de esta manera, hermano, confirmaban, hacían la confirmación, no mediante un rito, no mediante un ritual, sino anunciando el Evangelio. Y por medio del Evangelio, hermano, confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. También vimos que eran confirmados en la fe. Amén. Y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los hermanos estaban ya pasando por tribulaciones, por persecuciones, y bueno, pues allí estaba el Evangelio, la predicación de la palabra, confirmando sus ánimos. Me llama la atención, hermano, cómo en este capítulo, desde el versículo 1 y 2, sus ánimos o los ánimos de algunos fueron corrompidos, según vemos ahí en el 1:2. ¿Lo tenemos? Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron. ¿Qué corrompieron? Los ánimos de los gentiles o de las gentes contra los hermanos. Vea usted que ahí también se habla de ánimos, pero que estos ánimos fueron corrompidos. ¿Qué es corrompido, hermano? Pues es algo echado a perder también. Entonces, de esta manera echaban a perder a muchos, corrompiendo su ánimo. Qué importante, hermano, tener un buen ánimo, pero en el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, más adelante en primera carta a los Corintios, capítulo 1. La palabra confirmar, hermanos, según el diccionario, dice añadir validez a un juicio o a una opinión o a un asunto. Eso es confirmar, pero también es ser prueba concluyente de algo sabido, de algo que se sabe. Bueno, pues tener pruebas concluyentes de que eso que se sabe es cierto, es verdadero. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Leímos primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Al 6. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Algunas veces usted verá que o escuchará que quito algunas preposiciones, pero es porque en el original esas preposiciones no aparecen, y a veces con la idea de que son dos o que son tres, una idea, por cierto, errónea, basada en una supuesta Trinidad, agregan esas preposiciones, en este caso, y del Señor Jesucristo, pero en realidad, si esa preposición no está, nos da mayor entendimiento al decir gracia y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido, ¿qué cosa, hermano? Confirmado en vosotros. Qué importante, hermano, que el testimonio de Cristo sea confirmado en nosotros.
Esa es una real y verdadera confirmación, que el testimonio de Cristo sea confirmado en nosotros. ¿Qué es, hermano, tener el testimonio de Cristo? Tome en cuenta que el apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, él menciona que estaba preso ahí en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y también menciono lo que dice Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Lo importante, hermano, es no el testimonio de nosotros, porque alguien equivocadamente habla de su testimonio y dice: yo fui un pandillero, yo fui el más terrible, todos me tenían miedo, era el más bueno para pelear, era el que más droga consumía, como si se jactara de eso. Cuando Pablo dice, hermano, en Romanos capítulo 6, que esas cosas son de dar vergüenza. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de esas cosas, dice, es muerte. Entonces nada, hermano, de que desaparezca en realidad ese tipo de testimonio, porque ¿de qué sirve a alguien? Y lamentablemente lo llegamos a ver, que alguien daba o andaba dando su testimonio de haber sido el más malo, el más perverso, y el testimonio que daba de Jesucristo era nulo. No voy a entrar en detalles, pero el testimonio que daban como cristianos era nulo, es decir, muy mal testimonio. No tenían el testimonio de Jesucristo. Por eso Juan, hermano, en este libro de Apocalipsis, también hace referencia, como les decía, ahí en el versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en el 9 dice, lo que mencionábamos, estaba preso en la isla de Patmos por la palabra de Dios. ¿Y qué más, hermano? Y el testimonio de Jesucristo. Qué importante, hermano, que el testimonio de Cristo sea confirmado en nosotros. Eso es la verdadera confirmación, hermano. El testimonio de Cristo en nosotros. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Que sea, hermano, el testimonio de Jesucristo en nosotros. Que digan, ¿verdad? Se comporta y habla como Cristo mismo. Gloria a Dios. ¿Qué dijeron de Pedro, hermano, cuando lo descubrieron? Aún tu misma habla te hace manifiesto que eres de ellos. Su forma de hablar daba testimonio de que había andado con Jesús. Que nuestra forma de hablar, hermano, dé testimonio del testimonio de Jesucristo en nosotros. Qué importante, hermano, que sea el testimonio de Cristo confirmado en nosotros, como dice ahí, 1 Corintios 1:6. Amén, hermanos. Bien, qué importante que nuestros ánimos, sabemos que hemos de pasar por luchas, por pruebas,
por tribulaciones, hermano. Qué importante que la palabra de Dios, hermano, nos confirme o confirme nuestros ánimos en el Señor. Bendito su nombre. Primer libro de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 22. Lo tenemos, hermanos, el capítulo 22, versículo 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos ¿en qué? Estamos en el primer libro de Crónicas 22, 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos ¿en qué, hermano? En buscar al Señor vuestro Dios y levantaros y edificar el santuario del Dios para traer el arca del pacto del Señor y los santos vasos de Dios a la casa edificada al nombre del Señor. Hermano, que nuestros ánimos sean confirmados en buscar al Señor nuestro Dios. Siempre buscar al Señor nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar, hermano, en una vida dedicada a Dios, en oración, en leyendo su palabra, porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, nuestros ánimos. Ahí, ya que estamos en el libro de Crónicas, vamos al capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 9. Mire lo que se le dijo a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, ¿y qué más? Y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Sírvele con ánimo voluntario. Recuerda, hermano, lo que vimos en Hechos 14, 1 y 2, dice que muchos de los ánimos fueron corrompidos. A veces una persona, ¿verdad?, o los creyentes tienen ánimo de servir al Señor, de buscar a Dios de una forma voluntaria, pero siempre hay voces que quieren corromper los ánimos de los hermanos. Quieren desanimarlos, quieren corromper su ánimo y decirle: no hagas esto, no sirve de nada, nadie agradece, y bueno, cosas así por el estilo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nehemías capítulo 4, libro de Nehemías, capítulo 4. Lo tenemos, hermanos, está después de Esdras. Dice ahí el versículo 6: edifiquemos pues el muro y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo, ¿qué cosa, hermano? Ánimo para obrar, ánimo para obrar. Hermano, en estos tiempos vivían tiempos difíciles en que había voces que querían menguar el ánimo de los hermanos, querían desanimarlos. Decían, ¿verdad?, que los muros eran tan débiles, ¿verdad?,
que si una zorra pasaba los iba a derribar y querían corromper los ánimos, pero por otra parte los hombres de Dios estaban con buen ánimo a obrar, a trabajar en el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Ellos, hermanos, esforzaron sus manos para bien. Como dice ahí el 2:18, entonces les declaré como la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles, que nuestros ánimos sean confirmados y no corrompidos. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí, hermano, al libro de Job, capítulo 3. Vamos a mencionar también que existe un ánimo opuesto, un ánimo contrario a obrar, un ánimo contrario a buscar a Dios. Bueno, vamos a considerar ahí Job 3, versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo? ¿Qué tipo de ánimo? Amargado. Hay quienes tienen un ánimo amargado. Siempre están amargados. Si hace sol, porque hace sol. Si hace frío, porque hace frío. Que porque su esposa, que porque sus hijos, que porque tiene muchos hijos o porque no tiene muchos hijos, que porque tiene un trabajo, quisiera tener otro. Bueno, siempre está amargado. Hay ánimos así, hermanos, amargados siempre. Hoy en día, ¿verdad? Por ahí les dicen tóxicos, ¿verdad? Pero no, la Biblia les dice amargados. Hay personas que siempre están con amargura de ánimo o con su ánimo amargado. 21 del mismo libro de Job, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a ir al versículo 25. Y esto otro morirá en amargura ¿de qué? De ánimo, y no habiendo comido jamás con gusto. No habiendo comido jamás con gusto. Hasta para probar la comida nunca lo hace con gusto. Así es cuando hay un amargo ánimo, todo le sabe mal. Nada es bueno para él. Nadie es buena cocinera para él. Siempre está con un ánimo amargado. Vamos ahí a Proverbios, capítulo 18. Libro de Proverbios 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Un texto, bueno, yo lo he citado muchas veces porque es muy significativo, tiene un gran significado. Versículo 14 dice: en el nombre del Señor Jesús, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Ahí habla de un ánimo, hermano, que seguramente es un buen ánimo. El que puede, hermano, soportar aún la enfermedad. Pero dice la segunda parte del texto, nos habla de otro ánimo. Mas ¿quién soportará? ¿A quién? Al ánimo o al de ánimo angustiado. ¿Quién lo va a soportar?
Les he platicado, ¿verdad? Cuando los hermanos de Guadalajara tuvieron un accidente camino a Colima, estaba una de las hermanas pues muy mal herida, otros hermanos murieron, otros quedaron muy graves. Estaba una de las hermanas muy mal heridas, ¿verdad? Y en medio de esa circunstancia, la hermana fiel, alabando al Señor, y llega una hermana que supuestamente iban a visitar a los enfermos. Se supone que los que van a visitar a los enfermos es para darles ánimo, para orar por ellos. Y esta persona, pues ya no estoy seguro si llamarla hermana, en cuanto vio a la hermana, soltó el llanto, ¿verdad? Ay, hermana, ¿por qué estás así? Mira cómo estás y qué desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? La hermana María, le tuvo que dar ánimo a la otra hermana. Hermana, ya no llores, ya mira, Dios nos está ayudando, Dios en todo tiene un propósito. De Cristo, ¿verdad? Y eso es un reflejo de lo que dice este texto. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, como el de la hermana María, ¿verdad? Que estaba ahí soportando la enfermedad, las heridas de aquel accidente, pero también estaba el ánimo angustiado. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano, que ahí pudo más el buen ánimo de la hermana María, que el ánimo angustiado de la otra persona, ¿verdad? Vamos ahí, hermanos, a ver otra escritura en Proverbios 28, otro tipo de ánimos que hay. 28, versículo 25. ¿Lo tenemos? El altivo de ánimo suscita. ¿Sí sabe qué suscita? Levanta o provoca contiendas, mas el que en el Señor confía medrará. Bendito el nombre de Jesús. El altivo de ánimo, siempre con un ánimo altivo, soberbio, suscita contiendas. Siempre tiene un ánimo que suscita contiendas, levanta contiendas. ¿Qué son contiendas? Pleitos. Siempre está propenso en su ánimo a levantar contiendas. No llegue a hablar este personaje, porque pronto empieza a contender, pronto empieza a pelear, y yo tengo la razón y yo me la sé de todas, ustedes están mal. Bueno, cualquier cosa quiere para estar siempre contendiendo. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas que el que en el Señor confía medrará. ¿Cómo traduce la versión 60 esa palabra medrará? Prosperará. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, que nuestro ánimo, hermano, no sea corrompido. Ya que estamos ahí en Proverbios, vamos al 31, Proverbios 31, versículo 6. Habla de otros de amargo ánimo. Dad la cerveza al desfallecido y el vino. ¿Para quién es el vino? Para los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No más se acuerden. Dicen que beben para ahogar las penas. Y alguien dijo por ahí, resulta que las penas ya aprendieron a nadar y nunca las ahogan. El vino a los de amargo ánimo. Pobre gente, hermano, por eso toman, por
porque su ánimo está por los suelos, están amargados, y luego a eso le agregan la música o las canciones que escuchan, ¿no? Pues dice el proverbio, el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío. Está haciendo frío y de pilón se quita la ropa, pues imagínese, está ahí la llaga herida y le echa más ácido, pues más duele. Por eso, hermano, hemos dicho, la gente del mundo canta para verse si alegra, porque está en su amargo ánimo. Pero no, ¿cuándo se va a alegrar si canta canciones al corazón afligido? Más se amarga. Por eso no nos extraña que haya tantos suicidios, hermano. Sí, mucha gente que se quita la vida porque viven en un amargo ánimo. Y no estoy exagerando, hermano, ¿eh? Una vez un grupo de compañeros de trabajo empezaron a comentar acerca del suicidio, y cuál fue mi sorpresa, que la mayoría de un grupo como de 30 compañeros de trabajo, la mayoría, háganlo bien, ya había intentado más de alguna vez suicidarse. Qué terrible situación, hermano. Por eso, hermano, en el Señor dice, si alguno está alegre, ¿qué dice Santiago? Cante salmos, cante alabanza. Nosotros cantamos no para alegrarnos, sino cantamos porque estamos alegres. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermano, allí al libro de Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel 13, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer. Me interesa más que todo llegar al versículo 22, pero vamos a leer el contexto. Dice en el nombre del Señor Jesús: por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis ahí las almas volando, yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas de las almas que cazáis volando. Romperé asimismo vuestros veletes o velos y libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para caza, y sabréis que yo soy el Señor, por cuanto entristecéis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole, ¿qué cosa, hermano? Infundiéndole ánimo. ¿Qué tipo de ánimo infundirían, hermano? Más que todo un ánimo que los entristecía. Porque aquí está, hermano, algo que el Señor hace juicio. Entristecisteis con mentira el corazón del justo. Y de esa forma infundían ese tipo de ánimo, entristeciéndolos. Y hay quien, en lugar de confirmar los ánimos de los hermanos, entristece, infunde un mal ánimo que entristece a los hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Convivir con personas así que siempre, no, pues es que mira, qué mala suerte tenemos. No ve, ¿verdad?, que no está en una silla de ruedas, no ve que tiene ojos y que ve, y que puede ver, que puede ponerse en pie, no ve todo lo que Dios hace por él, pero alguien que siempre está infundiendo un ánimo que entristece, siempre está quejándose, corrompiendo el ánimo
de los demás. Pues eso, hermano, no ayuda en ninguna manera. Libro de Daniel, ahí está enseguida, de Ezequiel, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 19. ¿Lo tenemos? Y díjome, varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ¿qué, hermano? Ánimo, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Gloria a Dios. Leímos en Daniel 10:19. No temas, paz a ti, ten buen ánimo. Qué importante, hermano, tener buen ánimo, y así somos confirmados en la fe, hermano. Así, hermano, los ánimos en el Señor son confirmados. No temas, ten buen ánimo. Ageo, libro del profeta Ageo, capítulo 1, es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías, el penúltimo es Zacarías y el antepenúltimo es Ageo. Capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote. ¿Y qué debían de hacer, hermano? Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y obrad, porque yo soy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Esfuérzate, haz esa parte de esforzarte y cobra ánimo. Y cobrando ánimo hay que obrar, porque cuando no tenemos ánimo no obramos, estamos estáticos, estamos inactivos, estamos ociosos en el sentido espiritual, hermano. No hablamos la palabra, no repartimos ni siquiera un folleto, no obramos en nada. Hay que cobrar ánimo y obrar. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, se confirman los ánimos de los discípulos, se confirman los ánimos en la fe. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos, hermano, ahí al Nuevo Testamento nuevamente. Hebreos capítulo 12. Tenemos Hebreos 12, leemos del 1 al 3. En el nombre del Señor Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos, hermano? ¿Usted cree que va a tener validez el testimonio de la gente mundana, de la gente pecadora, que está impuesta a decir mentiras? ¿Se estará refiriendo a esa nube de testigos, hermano? No, hermano. No tienen validez para dar un testimonio de los hermanos. Recuerdo que una vez, ¿verdad? Por cierto, un hermano, ¿verdad? Se durmió por ahí, trabaja el hermano en los tianguis, y una vez se quedó dormido, y por ahí los malosos del tianguis le arrimaron una bote de cerveza a un lado. Creo que hasta le tomaron una foto. Miren, ahí está el hermano. ¿Usted cree que Dios tomará en cuenta el testimonio de la gente que siempre está está murmurando, queriendo hablar mal de los hermanos?
Mire, hermano, si usted lee el contexto, hemos dicho que la Biblia no está dividida originalmente en capítulos y en versículos. Si la leemos de corrido, a veces un capítulo está conectado, o casi siempre un capítulo está conectado con el otro capítulo. Y en este caso, este capítulo 12 no es la excepción. Está conectado con todos los hombres de la fe que habla el capítulo 11. Y si usted ve entonces el contexto de quién viene hablando, de los hombres de la fe, Abel, Noé, Abraham, Moisés, bueno, todos los hombres de la fe, hermano, refiriéndose a los hombres de la fe, según el capítulo 11, fíjense, leemos el versículo 39 del capítulo 11. Y todos estos, o sea, los hombres de la fe, aprobados por, ¿qué cosa, hermano? Testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Por tanto, o sea, por tanto se refiere en relación a lo que viene hablando de estos hombres de la fe, de estos hombres que fueron aprobados por testimonio de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, según el capítulo 11, ¿quiénes dan testimonio, hermano? Testimonio de la fe. Todos estos hombres, hermano, que vivieron por fe, eso es, a ellos se refiere cuando dice una tan grande nube de testigos. Por tanto, porque ellos dan testimonio, hermano, que sí se puede ser fiel hasta la muerte, que sí se puede esperar en el Señor, que sí se puede seguir el llamado del Señor y renunciar a las comodidades temporales de pecado y sosteniéndose como viendo al invisible. Hermano, ellos dan testimonio, ellos son testigos de qué es vivir por fe. Por eso, hermano, ellas son la grande nube de testigos, y por eso dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis. ¿En qué, hermano? En vuestros ánimos, desmayando. Pongan en su mente a Jesús, el autor y consumador de la fe, el que sufrió, hermano, tal contradicción de pecadores, para que, poniendo eso en nuestra mente, hermano, en nuestro pensamiento, no nos fatiguemos en nuestros ánimos, desmayando. Alguien desmaya en su ánimo por cualquier cosa, que porque vino al culto y no le saludó el pastor, paz de Cristo, que porque vino y que no le sonrieron, que los vio muy serios, paz de Cristo, y ya por eso ya no quiere venir, por cosas tan simples, ya no quiere venir, hermano. Alguien dijo, ¿verdad? Y con toda verdad, en tiempos, ha habido tiempos, hermano, que los hermanos eran perseguidos por congregarse. Ahora hay que perseguir a los hermanos para que se congreguen. Hermano, va a venir. Hermano, tenga ánimo, lo esperamos, venga.
es que voy, como que no me toman en cuenta. Si Jesús, hermano nuestro Señor Jesús, sufrió tal contradicción de pecadores, que cuando le maldecían no retornaba maldición, hermano. Le abofeteaban, fue azotado, menospreciado, como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquí, hermano, caemos en nuestros ánimos desmayando. ¿Cómo está el hermano? No, pues está desmayado, ¿verdad? Bueno, no decimos así, pero ya no quiere venir. Santo Dios, hermano. Necesitamos confirmarnos, hermano, ser confirmados en la fe. Santiago capítulo 1. Mire lo que dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante, 5 al 8. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, o si lo hiciere sin reprochar, le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues en tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un ánimo que se dobla fácilmente. Hoy está de pie el ánimo, quiere predicar por todo San José de Gracia, quiere llevar el Evangelio, y hasta hay quienes dicen: yo quiero ir a África, hermano, a predicar el Evangelio. Y mañana no le quiere ni hablar ni a su vecino. No, pues ¿para qué les hablo? No quieren. Les decimos, traiga un alma al culto. Y como son de doblado ánimo, ¿qué dicen? Como aquello, ¿verdad? Con trabajos traigo mi alma. Voy a andar trayendo a otra. Doblado ánimo, se dobla fácilmente, hermano, ante las adversidades. Capítulo 4 del mismo de Santiago, versículo 8. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo. ¿Qué necesitan hacer los de doblado ánimo? Purificad los corazones. Quiere decir que los de doblado ánimo, hermano, no traen palabra de Dios en sus corazones. Traen amargura, traen, hermano, otras cuestiones. Y bueno, el consejo, la exhortación es purificar los corazones. Limpia tu corazón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, es confirmar nuestros ánimos en el Señor. Primero a los Tesalonicenses 5. Primera carta a los Tesalonicenses 5. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis o que alentéis ¿a quién? A los de poco ánimo, que soportéis a los débiles
que seáis sufridos para con todos, que consoléis a los de poco ánimo. Esa palabra consolar es la misma que se usa exhortar. Exhortéis a los de poco ánimo. Tienen que salir de ese ánimo que es poco, o tienen que salir de ese doblado ánimo, cobrar ánimo en el Señor, cobrar un ánimo de tal manera que podamos esforzarnos, un ánimo que podamos buscar a Dios, un ánimo, hermano, que obremos, que trabajemos en el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 27. Volviendo al libro de los Hechos, capítulo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 22. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas ahora os amonesto que tengáis, ¿qué cosa, hermano? Versículo 22 de Hechos 27. Mas ahora os amonesto que tengáis, ¿qué cosa? Buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de personas de vosotros, sino solamente la nave. Esto lo dijo Pablo en aquel naufragio que sufrieron, ¿sí? Y que estaban en medio de la tempestad. Y Pablo entonces les dice: os amonesto que tengáis buen ánimo. ¿Sí? Porque viene la tempestad y nos vamos a morir, y qué tristeza, y qué desolación. Es ahí, hermano, donde nuestros ánimos deben de ser confirmados, tener un buen ánimo en el Señor. Versículo 25, de ahí mismo, dice ahí el versículo 25: por tanto, oh varones, tened, ¿qué cosa? Buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Ahí está el buen ánimo cuando se tiene confianza en el Señor. Gloria a Dios. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Bien, ahí está, hermano, la importancia de tener un buen ánimo en el Señor, confirmando los ánimos de los hermanos. Santo es el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 8. Segunda carta a los Corintios 8, versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios: y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para la gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro, ¿qué cosa, hermano? Pronto ánimo o vuestra buena voluntad. La versión antigua dice: demostrando vuestro pronto ánimo. Qué importante cuando alguien está, o debemos de hecho, hermano, estar prestos con un ánimo pronto para actuar, para orar. Que se necesita esto, aquí estoy yo. Que se necesita aquello, yo voy. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un ánimo pronto, presto. Gloria a Dios. Capítulo 9, de ahí mismo de la segunda carta. Dice ahí el versículo 1 y 2. Por cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro ¿qué? Vuestra voluntad. La versión antigua nuevamente dice: vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo, ese ejemplo de buen ánimo, de pronto ánimo, ha estimulado a muchos. Un ejemplo que estimula a muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Como el ejemplo de Pablo, hermano, que por predicar el Evangelio llegó a estar en las prisiones, y bueno, ese ejemplo estimuló a muchos. Lo dice Filipenses 1, versículo 13 y 14. Filipenses 1, 13 y 14. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando, ¿qué cosa? Ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, decían, pues si el hermano Pablo por anunciar el Evangelio está preso, yo también con ánimo voy a predicar la palabra. Tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese ejemplo, hermano, estimulaba el ánimo de los demás. Bendito el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 6, ahí atrásito de Filipenses, versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. Hermano, en ninguna manera hagamos las cosas porque nos ven. No sirviendo al ojo, a eso se refiere. Como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Haciendo de ánimo o con ánimo la voluntad de Dios. De esa manera, hermano, nuestros ánimos sean confirmados en el Señor. Nuestros ánimos, hermano, nos alienten a buscar su presencia. El ánimo esté siempre, hermano, para obrar, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las tribulaciones que es menester que pasemos por ellas, nuestros ánimos sean confirmados por esta bendita palabra de Dios. Terminamos allí en este texto de Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermano, porque hemos sido confirmados en la fe. Porque hemos sido confirmados por la